que reflexionar acerca de cómo estamos preparados para ello y cómo podemos plantearlo. Solamente como un dato para adelantar algunas cosas que vamos a hablar mañana. La provincia de Misiones hace 10 años exportaba por año un total de 470, casi 500 millones de dólares al año. Pongámosles 450, 500 millones de dólares para no dar números tan finitos, pero más aproximadamente eso. Teniendo en cuenta que este año estamos creciendo muchísimo, o sea, el primer semestre crecimos un 28%, crecieron las exportaciones de Misiones, suponiendo que eso se mantenga, esa tasa de crecimiento en todo este 2024, estaremos cerrando el año con exportaciones de alrededor de 460 millones de dólares. O sea, hoy estamos exportando, aún con un crecimiento realmente sorprendente, espectacular y demás, estamos exportando menos de lo que exportábamos hace 10 años. En un contexto en el cual creció la población, creció la inserción internacional de la Argentina, creció el mercado mundial, creció el comercio internacional, y eso nos genera signos de pregunta acerca de qué tan preparados estamos para enfrentar ese mundo y empezar a venderle al mundo, o por lo menos recuperar espacios perdidos. Lo mismo podemos ver por empleo registrado, por una cantidad de variables. Gerardo, y esto se repite sí. no son solamente datos de nuestra provincia, sino de todas las provincias del NEA, que nos generan justamente estos desafíos enormes, pero que entendemos que están dándose algunas condiciones macroeconómicas que apuntan a aprovechar estas oportunidades. Gerardo, preguntarte sobre esta valoración que nos hacías respecto a la situación de la exportación hace 10 años y ahora, y te agrego en el cambio o en la transformación que tomó por nombre esta reforma en términos económicos y que se ha significado distintas opiniones en todos los planos. ¿A qué se debe o a qué le atribuyen la baja en la exportación? ¿Tiene que ver con malas decisiones en tiempos anteriores, la poca adaptación o hay otros factores? Siempre la explicación a estos procesos tan largos y complejos también es una explicación compleja. Y acá hay varios canales para explicarlo. Por ejemplo, la alta volatilidad, la alta inestabilidad de la Argentina, que hacía de que el sector privado dude acerca de invertir y dude acerca de las reglas para apostar por el comercio exterior, teniendo en cuenta un tipo de cambio que estuvo siempre con muchos vaivenes y que sabíamos de estas devaluaciones, daban competitividad, pero a su vez en el marco de una presión fiscal altísima, con regulaciones también a la hora de exportación, de compra de maquinarias, de contratación de personal, de transporte, de logística y demás. O sea, la respuesta no va a estar solamente en una cuestión, sino en una gran cantidad de capítulos, que es lo que tenemos que empezar a trabajar. Algunos serán de jurisdicción o de responsabilidad nacional, otros seguramente serán de líneas de trabajo provinciales y otras también municipales, incluso que tienen que ver con la disponibilidad de parques industriales, servicios, etcétera, etcétera, que permitan sacar esa producción y adaptarla a esas demandas del mercado internacional, que nos darían la oportunidad de generar puestos de trabajo de calidad, que en realidad eso es lo más importante. O sea, todos los otros temas que hablamos terminan siendo una excusa para terminar discutiendo de cuánta cantidad de empleo estamos generando y cuánta cantidad de empleo de calidad, o sea, registrados y con buenos salarios, estamos teniendo y generando año a año en cada una de estas provincias. Y en esa misma lógica vemos que el crecimiento del empleo registrado no solamente está estancado en los últimos años, sino que además de eso ha crecido, solamente para dar un marco de esto, la población de cada una de las provincias argentinas crece aproximadamente 1,2, 1,3% anual. Entonces, esto implica de que solamente para tener el mismo nivel de actividad económica, en todos los años deberíamos crecer
en en igual proporción la cantidad de empleo, la cantidad de exportaciones, la cantidad de producción, etcétera, etcétera, solamente para mantener las mismas características económicas que teníamos. Bueno, esto justamente tampoco lo estamos viendo, o tampoco lo vemos en los últimos 10 años aproximadamente. Entonces la respuesta es compleja, tiene que ver con la enorme maraña de regulaciones cruzadas y acumuladas como placas tectónicas en nuestro país, y a su vez, además de esto, de la presión fiscal, y a su vez también la alta inestabilidad de las políticas públicas que ha tenido nuestro país en estos últimos 10, 20 años. Gerardo, te hago una pregunta más que tiene que ver con el temor, al menos, que se evidencia en algunos sectores productivos ante esta posibilidad de la apertura de las exportaciones, de la baja de los impuestos relacionados a el ingreso de mercaderías y demás. El mercado en algún punto está tan acostumbrado a la sustitución de importaciones, que fue el modelo que predominó durante todos estos años, que esta situación en la cual la competitividad externa le da cierto riesgo a la pérdida de empleos y demás, o es una cuestión a la cual, como lo hicimos en algún momento con la industria nacional, el mercado se acostumbra, se adapta y finalmente se reacomoda en sí? El mercado se va a reacomodar, eso con seguridad va a suceder. Un tema es a qué velocidad lo va a hacer, porque esa velocidad de adaptación o de transformación de la estructura productiva a veces no es tan inmediata como que querríamos, por el hecho de que una persona que está capacitada durante 20 años en, por ejemplo, producir zapatillas o producir ropa, ya sea remeras, camisas o cualquier tipo de vestimenta, no va a tener una inserción automática, a menos que tenga algunas habilidades que sean preexistentes, en otras industrias que pueden llegar a ser de mayor crecimiento. Por ejemplo, la producción de alimentos para la exportación, que es uno de los sectores que se ve con mayor potencial en los próximos años. Entonces, acá es donde aparece la necesidad de políticas, tanto del sector público, pero también del sector privado, para dar ese proceso de adaptación. Y acá tenemos que entender de que la responsabilidad es de ambos, sobre todo en un contexto en el cual el sector público está en retirada. También el sector privado tiene que formar parte de estas políticas públicas, que serán en todo caso llevadas adelante por el sector privado. Un ejemplo de este tipo de políticas pueden llegar a ser lo que hace el sector de la construcción, que incluso los mismos sindicatos capacitan a sus trabajadores en los sectores o las actividades que tienen mayor demanda. Bueno, lo mismo puede pasar en cualquiera de los sectores, porque, insisto, la economía se va a terminar reacomodando. El signo de pregunta es con qué velocidad lo va a hacer y de qué manera va a absorber el empleo que va dejando de ser generado en un sector para poder empezar a ser generado en los otros sectores. La última, preguntarte por algo que marcó el principio de año, que tiene que ver con los créditos o los préstamos, en todo caso, que se vieron limitados y en algunos casos hasta muy cercanos al cero. ¿Esa situación mejoró en el transcurso del año? ¿Crees que va a mejorar o no fue realmente un problema para la economía en general? No entiendo la pregunta. ¿Créditos al sector privado? ¿Créditos al consumo? ¿Créditos sí, al consumo? Al consumo y al privado. Bueno, en créditos al sector privado esto es interesante. Los bancos, al no tener más como cliente al Estado Nacional, que era el gran absorbedor de créditos que teníamos hasta el año pasado, recordemos este sistema de Levax y de LIX, en el cual los bancos terminaban siendo prestamistas del Banco Central y absorbían justamente ese exceso de emisión monetaria que tenían. Al retirarse los bancos, no por propia voluntad, sino por el hecho de que el gobierno nacional, al tener equilibrio fiscal, no requiere financiamiento bancario, al hacer esto los bancos tuvieron que reconvertirse. Esto hizo que tuvieran que pensar nuevas formas de hacer negocio, o tal vez la forma más tradicional de hacer negocio, volver a esas formas, que es
prestarlo al sector privado. Ujú. Esto primero empezó tímidamente, como bien decís, a principio de año, con algunas ofertas, algunas publicidades de créditos bancarios. En algunos casos esto empezó con créditos a la compra de automóviles, motos, algunos aumentos de límites de tarjetas de créditos y demás, y después terminó, ya llegado a junio, terminó alcanzando incluso los créditos hipotecarios para la construcción o para la compra de viviendas. Estos créditos que tardaron en aplicarse, si bien fueron anunciados con mucha pompa, tardaron en llegar al público, pero entendemos los indicadores que vemos, sobre todo en la zona central de Argentina, que es donde más rápido se canalizaron al sector privado, comenzaron a movilizar justamente el mercado inmobiliario, están comenzando justamente a ser uno de los motores de la economía argentina en los últimos meses, y entendemos que esto va a seguir siendo así en los próximos meses, cada vez con mayor importancia, por el hecho de que las tasas no solamente han bajado, sino que además seguramente seguirán bajando en los próximos meses, a medida que se consolide esta estabilización macroeconómica que está llevando adelante el gobierno nacional. Entonces, vemos como algo positivo justamente ese crecimiento. Sí. Entendemos de que, sobre todo en nuestra región o en todo el norte argentino, hay un problema técnico en la emisión de esos créditos al consumo y a la inversión, que tiene que ver con que los salarios son muy bajos, sobre todo hasta hasta mitad de año, estaban muy por detrás de la inflación. ¿Esto qué impacto tiene o qué implicancias tiene? Si tenemos salarios bajos, nuestra capacidad de endeudarnos también es baja. Entonces, a medida de que los salarios comenzaron a ganarle la inflación allá por junio, que empezaron a tener crecimientos mensuales que superaban esa tasa de inflación, esa capacidad de endeudarse de tanto el sector privado, en general las empresas, como los individuos, también comenzó a aumentar, y entonces está canalizándose un poquito más rápido ahora de lo que era en los primeros meses de este año. Entonces, insisto con esta idea de que fue un poco tímido al principio, empezó a verse sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, en las provincias más grandes y en las provincias patagónicas, donde los salarios son más altos, pero ya empezamos a verlo también en nuestra región o en todo el norte argentino, como este crédito está empezando a aumentar. Y también lo interesante en esto, porque podemos decir, bueno, pero la gente tal vez no está llegando a fin de mes y por eso se está endeudando con la tarjeta de crédito, porque eso podría ser una pregunta que totalmente válida que hagamos en este contexto, en este análisis. Si vemos la calidad de los préstamos otorgados, o sea, de qué manera se están devolviendo o no, vamos a ver de que a partir del segundo trimestre de este año cae fuertemente los créditos en situación no normal, que son aquellos que tienen dificultad para la devolución de las cuotas, lo cual significa o implica de que la gente está tomando más créditos, pero está pudiendo devolverlos, que también es algo muy positivo. Porque si no, por ahí pensamos que es por otras razones. Esto también es algo también interesante para destacar. Bien, Gerardo, agradecerte muchísimo por tu tiempo, obviamente invitar nuevamente a esta charla que va a ser en Marinas Restobar, en el Club de Pesca Pirapitá en la ciudad de Posadas, mañana 27 de noviembre a las 19:30, donde va a ser este encuentro aniversario de la Fundación Mediterránea, así que mandarte un abrazo a vos y a toda la gente de la Fundación. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por la comunicación y sobre todo por los saludos. Que es un momento para nosotros muy importante. No todos los días se cumplen 40 años realmente y en nuestro país, que es una institución privada que se dedica a la investigación en el interior del país, no es para nada común llegar a esta cantidad de años, así que estamos muy contentos y bueno, por eso que extendemos esta invitación a todos. Por supuesto que sí. Abrazo enorme, Gerardo. Hasta luego. Abrazo y saludos a todo el equipo. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego. Así lo teníamos a Gerardo Schwartz, economista jefe ideal de la región NEA, de la Fundación Mediterráneo. Nosotros nos vamos rápidamente al rotativo y venimos. Desde las 19 y hasta las 21.